Ok, buenas tardes, estudiantes. Esta es la segunda parte de lo que vendría siendo los referentes históricos, las bases teóricas y por supuesto todo el basamento teórico que vamos a estar estudiando para lo que es el psicodiagnóstico, ¿no? Y la interpretación de las pruebas proyectivas. Eh, voy a montar este video hoy y probablemente en las próximas horas monte los demás relacionados con la unidad uno. Ya la unidad, la actividad está montada. Parte de lo que se solicita allí, ya ustedes lo saben, el tema de los datos, todo lo que es, bueno, la identificación de un informe como tal. Luego se estructuró que hubiera un examen mental. Este examen mental es a modo introductorio para hacer contraste con los resultados que obtengamos en las pruebas, ¿no? Recuerden que eso es algo que vamos a ver hoy. Las pruebas nunca, los resultados de las pruebas nunca deben ser plasmados solos, ¿no? O sea, no podemos basar un diagnóstico, unas observaciones solamente en una prueba primero. Y segundo, no podemos este, emitir un psicodiagnóstico basado solamente en pruebas, sino que esto tiene que ser eh, contrastado, pues por supuesto, con la realidad que en este caso, pues, la, las entrevistas, las observaciones, dependiendo de si son niños, si son adultos, etc. Entonces, bueno, la vez pasada quedamos, vimos lo que es los postulados de Freud. Ya hoy vamos a terminar de ver los dos postulados este, que faltan, que serían Melanie Klein y Kohut, y vamos a ver la metodología de interpretación que vamos a estar utilizando. Hasta ahí sería el elemento teórico, entonces hasta ahí va a ir esta segunda parte de la clase, y ya la siguiente clase que se va a montar sería arrancar de lleno con los tests, ¿no? Ya de ahí hasta el final del trimestre es arrancar de lleno con los tests. Entonces, este, de entrada, pues vamos a arrancar con un video sobre Melanie Klein para tener claro o ir armando los postulados de Melanie Klein y tenerlos un poco más claros, ¿no? En este video vamos a hablar de Melanie Klein y del desarrollo temprano del yo, sus mecanismos de defensa y posiciones. Para la autora, el yo, así como los otros estadios y instancias psíquicas, se presentan rudimentariamente desde el nacimiento y durante el primer año de vida, solo que es un yo primitivo e inmaduro aún que tiene que luego desarrollarse. Durante el periodo de gestación, el bebé estaba como en un estadio de nirvana, por así decirse. En el útero materno no recibía estímulos intensos y todas sus necesidades estaban adecuadamente saciadas. Por ejemplo, cobijo o alimentación, demás. Luego, al pasar por el canal uterino, es decir, a partir de este primer hecho traumático del parto, comienza a ser bombardeado por una multitud de estímulos tanto externos como internos que no comprende y por lo tanto lo vivencia como extraños y amenazantes. Pensemos por ejemplo en cambios abruptos de luz, en ruidos fuertes e intensos, en movimientos repentinos, o incluso la sensación de hambre, calor, malestar, etc. Todo esto le produce una sensación extrema de angustia, por lo cual adopta la primera posición respecto del objeto, que es la esquizoparanoide, entre los 0 y los 6 meses aproximadamente. Como primer mecanismo de defensa frente a esta ansiedad persecutoria o paranoia, es la escisión tanto del yo como del objeto o primer objeto de amor. El primer objeto de amor, dice Klein, no es la madre en sí, como objeto total, sino el pecho materno, que es el que le gratifica, el que le alimenta, el que le protege, etc. Por lo tanto, la escisión va a proyectar el exceso de pulsión tanática
sobre un pecho y sobre el otro, considerando a un pecho el gratificante y el bueno, el protector, como bueno, y a otro pecho como aquel que le frustra, el que se retira y demás, como malo. Estos son parte de los mecanismos de defensa que adopta el yo. Como hemos mencionado, es la decisión entre bueno y malo, la proyección tanto de la pulsión de muerte como la pulsión de vida, la introyección de estas cualidades o características que le atribuye al objeto, y la fantasía de control omnipotente, es decir, que de este modo él controla la situación o el objeto de amor. Luego, a partir de la suma de sensaciones o fenómenos gratificantes, es decir, a través del cuidado materno, logra superar estas sensaciones amenazantes y comienza una integración yoica, es decir, el niño integra su yo y entra a otra posición a partir de los 4 y 6 meses, que es la posición depresiva. El niño comprende que la madre es un otro y unifica también al yo de la madre. Ya no hay un pecho bueno y un pecho malo, sino que hay un objeto total madre. Entiende que depende de esta para sobrevivir y por lo tanto comienza un nuevo tipo de angustia, el miedo de haber dañado a la madre a través de sus agresiones a lo que él entendía en su momento como un pecho malo. Por lo cual aquí se presentan dos nuevos mecanismos de defensa frente a esta culpa o este sentimiento de culpabilidad. Uno es la negación maníaca, es decir, esto de pensar que no puede ser así, que no puede haber pasado este daño infringido. Y la segunda es la reparación o el intento de reparación o de resarcir el daño producido. Finalmente, hemos de decir que si fallan alguno de estos mecanismos de defensa, tanto en una posición como en otra, pueden producirse patologías neuróticas como psicóticas, como puede ser el caso de la inadecuada integración yoica o la desintegración yoica. Finalmente, cabe aclarar que para Klein adoptamos posiciones ambivalentes entre una y otra, entre esquizoparanoide y maníaco-depresiva a lo largo de la vida, sin que esto signifique en términos freudianos una regresión o una fijación patológica, sino que es un modo de desarrollo normal. Hasta aquí nuestro brevísimo repaso por Melanie Klein. Perfecto. Entonces, conversamos Eso me ayuda justamente, muchísimo en la difusión del caso, sus mecanismos de justamente conversamos sobre Melanie Klein y vamos a movernos aquí. Entonces, conversamos sobre Melanie Klein justamente y sus postulados, ¿no? Básicamente, Melanie Klein establece lo que llamamos en psicología y en psicoanálisis las relaciones objetales, ¿no? Y es cómo los niños desde muy temprana edad tienen ya un yo arcaico en desarrollo y justamente se dan relaciones con objetos, llámese objetos también a las personas, no cosificando, sino de una manera abstracta. Entonces se dan relaciones con el otro de una manera muy particular. Entonces, Melanie Klein establece que de 0 a los 6 meses se generan dos posturas del niño o del yo del niño muy particulares y que estas posturas se van a mantener a lo largo de toda la vida, en donde el niño puede ir pasando de una postura a la otra, o sea, de la esquizoparanoide a la depresiva, a lo largo de toda la vida en relación a cómo se relaciona con sus otros, ¿no? O con los demás. Entonces, justamente de allí parte los postulados de Melanie Klein en las relaciones objetales y justamente explicando un poco lo que es la posición esquizoparanoide, que por qué se llama posición esquizoparanoide, porque justamente Klein habla que en esta posición hay algo que se llama escinsión. La escinsión no es más que la división, ¿no? Justamente, de hecho, cuando se habla de psicosis, se habla de que el yo está escinto, ¿no? Está dividido
en relación al principio de realidad. Entonces, la posición esquizoparanoide que se da de 0 a 3 meses es que el individuo experimenta sentimientos de ansiedad y confusión y desconfianza y tiende a dividir su mundo en bueno y malo. El niño entiende, no ve las cosas como un todo, sino que justamente ve las cosas como buenas y malas. En este caso, el objeto de deseo o el objeto de goce que persigue es el pecho de la madre, ¿no? El pecho de la madre porque, bueno, su primera relación objetal es con el pecho de la madre. Y en este yo escinto, el bebé no puede percibir, digamos que a su mamá como un todo, sino que la percibe de manera parcial. Y este pecho, él lo ve como un pecho bueno y un pecho malo. ¿Por qué? Porque el pecho bueno es este que me alimenta, que me reconforta, que me genera seguridad y apego. Y el pecho malo es este, por ejemplo, el que se retira, ¿no? Que se va. O sea, cuando yo me está alimentando, ese pecho que se va, que me la quita, es el pecho malo. Entonces, él no tiene como esta capacidad todavía de entender que es el mismo. Entonces, justamente se le llama el pecho malo, aquel que me frustra. Por ejemplo, estos niños que lloran mucho porque que la mamá no les da suficiente pecho por los motivos que sean, ¿no? Por descuido. De repente hay madres que no producen suficiente leche materna o cualquier otro problema. Por ejemplo, las madres que sufren de depresión postparto generalmente no producen leche o sencillamente no quieren o no tienen la capacidad emocional de conectar y entonces le niegan eso al niño. Estos niños, pues evidentemente, su miedo, su ansiedad y esta confusión y desconfianza es muchísimo mayor. ¿Por qué? Bueno, porque la presencia del pecho malo pues estuvo más marcada en su vida, ¿no? Entonces, bueno, en esta etapa se generan mecanismos de defensa, los mecanismos de defensa predominantes. Uno es la escinsión, que es justamente el dividir el yo, es decir, niños que se quedan varados en la posición esquizoparanoide pueden desarrollar una psicosis. Y por supuesto, el otro mecanismo de defensa es la proyección, justamente, ¿no? Que las cosas buenas, las cosas malas que veo en mí, pues las proyecto, las reflejo. Esto es un mecanismo de defensa muy conocido, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Donde los aspectos buenos y malos de sí mismo y de los demás se proyectan en el entorno, justamente. Entonces, tanto la escinsión como la proyección hablan de que los aspectos buenos y malos de uno mismo y de los demás pues se proyectan en el otro. De esta misma manera, posteriormente a los 4 meses se desarrolla algo que Klein llama la posición depresiva, ¿no? Que va generalmente de los 4 a 6 meses. Y es que el individuo desarrolla ya esta capacidad de integrar el todo, ¿no? De integrar los opuestos y empieza a experimentar sentimientos de culpa por todo esto que él hizo, ¿no? Por ejemplo, hay niños que durante la posición esquizoparanoide al pecho malo lo agreden. ¿Cómo? Bueno, hay niños que muerden el pezón de mamá y entonces le pelan el pezón, a la mamá le arde, entonces le cuesta mucho dar teta. Y esto es una agresión inconsciente del bebé hacia mamá, ¿no? Y entonces, bueno, ya cuando el bebé tiene esta capacidad de integrar, ¿no? Entonces comienzan unos sentimientos de culpa y de preocupación y de amor hacia el objeto del deseo, que en este caso él se da cuenta que el pecho, primero, que es el mismo, y segundo, que pertenece a un todo que es mamá, justamente. Entonces, en esta etapa, los mecanismos de defensa se centran en la reparación. ¿Por qué? Bueno, porque el bebé está tratando de compensar el daño que le generó al pecho malo, por ejemplo. Entonces, la reparación. Y por otro lado, también hay
otro mecanismo de defensa que es la identificación. Justamente la identificación porque, bueno, el bebé también trata de identificarse con esta figura que era el pecho bueno antes y que ahora es mamá. Entonces, bueno, se reconoce la propia responsabilidad en los conflictos, eh, justamente aquí en la posición depresiva, digamos que los niños que se quedan varados en la posición depresiva, pues son niños generalmente con un super yo, que ya hablamos de lo que era el super yo, muy fuerte. Recuerden que Melanie Klein viene de la escuela freudiana y reconoce los postulados de Freud. De hecho, ya nosotros habíamos hablado en la anterior clase como de la continuidad teórica, ¿no? Y justamente Melanie Klein pues reconoce los postulados yoicos de Freud. Y entonces tenemos, bueno, que estos niños en la posición depresiva pues tienen comienza el desarrollo del super yo, ¿no? Por, bueno, los sentimientos de culpa sobre todo y de preocupación, ¿no? Y bueno, como dijo, se busca reparar las relaciones dañadas. Dentro de, con Klein y con Kohut vamos a ser mucho más precisos, más corticos, ¿no? Porque no necesitamos profundizar tanto en sus postulados. Así que bueno, podemos decir que Melanie Klein y las pruebas, pues digamos que uno de los motivos por los que estudiamos Melanie Klein cuando hablamos de pruebas es que justamente ella es la que introduce la psicología infantil, ¿no? Y sobre todo los mecanismos de defensa que se dan durante la infancia. Perfecto. Entonces, decíamos que Klein justamente introdujo todo lo que es el tema de la psicología infantil, de los mecanismos de defensa y otros elementos relacionados con la infancia que nos ayudan justamente a lo que es el psicodiagnóstico. Asimismo, tenemos lo que es el concepto de salud, de acuerdo a Melanie Klein, que justamente ella habla que para que exista una salud mental desde su basamento teórico debe existir una disminución de las ansiedades paranoides en el niño, un establecimiento de objetos internos buenos para un yo más fuerte y realista, por supuesto. Tiene que disminuir la extinción del yo, o sea, que el yo no esté extinto, y aumentar la integración, ¿no? Justamente la actitud más realista, tener una actitud realista frente a la frustración, o sea, que el niño aprenda a frustrarse per se y a lidiar con eso, por lo tanto sea mucho menos ambivalente y su super yo sea mucho menos severo a lo que evidenciamos por lo menos en la posición depresiva, ¿no? De la misma manera, el concepto de enfermedad de Melanie Klein establece que en relación con la realidad los niños suelen distorsionarla. Generalmente los niños distorsionan lo que es su percepción de la realidad y no necesariamente tiene que ser intencional, ¿no? Sino que, bueno, generalmente los niños por todo el desarrollo de la creatividad y demás elementos, pues distorsionan su propia realidad. Hay niños neuróticos, por ejemplo, que reconocen parcialmente la realidad, sin embargo, todavía detectamos alteraciones en su percepción de la realidad. Es importante, y esto lo vamos a ver en las pruebas de niños, en el psicodiagnóstico, cómo está alterada su relación con el principio de realidad, ¿no? Temas como el tamaño o la inclusión de monstruos, la inclusión de elementos mitológicos, monstruos, fábulas, leyendas, en el contenido de las pruebas, pues habla mucho sobre cómo el niño percibe su realidad y cómo esta fantasía pues le permite al niño escapar un poco ante su realidad tan intolerable, porque generalmente lo que pasa aquí es que la realidad del niño se vuelve muy intolerable y comienzan estos elementos compensatorios, ¿no? Comienzan elementos compensatorios relacionados a la creatividad, a la inclusión de monstruos, para hacer símil con situaciones de su vida diaria bueno, que evidentemente no les gustan. En relación a la personificación, los niños psicóticos y neuróticos representan en los juegos personajes sumamente crueles. Por eso vemos a niños, por ejemplo, que
le hacen daño a los animales. Y bueno, son crueles y con un super yo terrible. Asimismo, tenemos el siguiente referente en esta línea freudiana, que es Heinz Kohut, ¿no? Justamente es otro teórico que está en la línea de Freud porque reconoce las estructuras yoicas, pero él introduce un nuevo concepto que es el self. El self viene a ser un símil con el yo que habló Freud. Sin embargo, bueno, Heinz Kohut le introduce otros elementos a este yo. Entonces, sobre todo la concepción de narcisismo, ¿no? Que él habla justamente, que lo vamos a ver ahorita en un momento. Kohut sostiene que el self es una entidad central en la psicología humana y que es fundamental para la salud mental, su desarrollo, quise decir, que lo tenía aquí tapado. Entonces, y que su desarrollo es fundamental para la salud humana. Fíjense que la estructura yoica de Freud establece que el yo ya viene en el niño y que se va configurando. Sin embargo, el self de Kohut se forma, ¿no? Y sostiene el self una entidad central de la psicología humana y que su desarrollo es fundamental para la salud mental. Él habla justamente que el self se forma desde el narcisismo, ¿no? Con los niños cuando comienzan su crecimiento, estando muy pequeños, pues son muy narcisos, ¿no? Empiezan una etapa muy narcisa, muy yoísta. Sin embargo, Kohut establece que esto es, él le llama el narcisismo arcaico, ¿no? O el narcisismo primitivo. Le introduce el concepto de narcisismo como una fase normal del desarrollo del self. Según Kohut, el narcisismo se refiere a la capacidad del individuo para mantener un sentido saludable de sí mismo y para regular sus propias emociones y necesidades, siempre poniéndose él por encima, por supuesto, para satisfacer sus emociones, ¿no? Y sus necesidades. A esto él le llama el narcisismo cohesivo, ¿no? Muy distinto al narcisismo de Freud, que Kohut lo aceptaba, pero lo llamaba narcisismo primitivo, ¿no? Él introduce el concepto de empatía, justamente destaca la importancia de la empatía en la relación terapéutica. Y asimismo establece una teoría de necesidades donde propone que las necesidades emocionales son centrales en la formación del self y la motivación humana. Habla mucho sobre las experiencias subjetivas y justamente esto es parte del aporte de Kohut al psicodiagnóstico en pruebas proyectivas. Y es que él habla que, bueno, que cada ser humano es diferente, por lo tanto, debe existir un elemento subjetivo en el psicodiagnóstico, ¿no? Entonces, y justamente la empatía es parte de este elemento subjetivo y el otro es justamente las proyecciones, las pruebas proyectivas que tienen un elemento subjetivo. El concepto de salud de Kohut establece que, bueno, la normalidad se define como la secuencia de cambios entre el self, o sí mismo, él también le llama sí mismo, o en español es sí mismo, el sí mismo y los objetos con el sí mismo. Es decir, la transformación del narcisismo arcaico que hablábamos, grandioso y omnipotente, en un narcisismo maduro e integrado a la personalidad. Es decir, una autoestima firme, con ambiciones y metas realistas, y acordes con los propios talentos y las habilidades. Asimismo, tenemos el concepto de enfermedad, según Heinz Kohut, en donde tenemos aquí en este cuadrito, podemos ver que, bueno, él habla sobre algunas patologías analizables y otras que él consideraba que no eran analizables. De hecho, hay psicoanalistas que todavía establecen que la psicosis no puede ser tratada con psicoterapia, ¿no? Sin embargo, bueno, ya hay estudios que levantan que sí puede ser tratado con psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Por lo menos hablando desde ese enfoque teórico, ¿no?
Entonces, bueno, habla sobre la psicosis, estados fronterizos, personalidades esquizoides y paranoides. También habla sobre el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno narcisista de la conducta y otros trastornos secundarios reactivos o neurosis estructurales. En todas y cada una de estas descripciones que hace Kohut, el self es el centro, digamos, como del conflicto, en donde, bueno, el self se fragmenta, el self se debilita, hay estructuras defensivas y compensatorias, el self está cohesionado o no. Pero bueno, para efectos de la materia, pues no hay necesidad de hacer énfasis en estos elementos, solo es para nombrarlos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos acá un cuadrito donde nos establece por qué se tocan estos tres teóricos, y justamente Freud por ser la fuente y la base, digamos, como de todo el enfoque psicoanalítico, Melanie Klein, porque introduce las relaciones objetales, los mecanismos de defensa infantiles, la fantasía inconsciente y por supuesto la posición esquizoparanoide y depresiva, además de las defensas primitivas. Y finalmente Kohut establece el concepto de self y por supuesto el narcisismo y su patología. Perfecto. Entonces, bueno, finalmente tenemos, para efectos de la materia, vamos a establecer un modelo de interpretación que nos permite sistematizar mejor el abordaje de las pruebas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando, o digamos que los primeros métodos de interpretación de las pruebas proyectivas, eh, se basan mucho en la pericia del evaluador, ¿no? De quien está corrigiendo la prueba, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, lo que se ha tratado es de sistematizar estos procedimientos con la intención de disminuir el sesgo del evaluador, ¿no? Entonces, eh, evidentemente siempre va a haber un elemento subjetivo en las pruebas proyectivas, pero bueno, lo que se ha tratado es como de llevar a la mínima expresión esto, ¿no? Entonces, por eso hablamos que utilizamos un método hipotético deductivo, siempre, importante, siempre fundamentado en la teoría, no a las interpretaciones, nosotros llamamos a las llamadas interpretaciones salvajes o especulativas, ¿no? Que justamente son aquellas que parten como de la intuición o del sentido común, tal vez, y queremos evitar estas interpretaciones especulativas porque justamente la teoría no obedece al sentido común o a la intuición, sino que obedece justamente a una serie de conceptos y de elementos teóricos postulados que, bueno, ya hemos venido viendo, ¿no? Entonces, es importante procesar el material empírico, ¿no? Del psicodiagnóstico que conlleva a reflexionar de los elementos aportados por el evaluado como lenguaje, ¿no? La conducta, el material proyectivo, sobre todo, de hecho, por eso hago énfasis en que hay que elaborar un examen mental para esta primera evaluación y creo que para las demás también. Y es porque debe existir un nivel de rapport entre lo que se está haciendo, que es la aplicación de una prueba, y el resto de la evaluación. Entonces, el lenguaje, la conducta que tiene el evaluado hacia el evaluador, va de alguna manera va a ayudar o va a beneficiar el proceso de desarrollo de la prueba en el material proyectivo, por supuesto. Y por supuesto la calidad del mismo, ¿no? No es lo mismo que tengamos un niño que se está llevando bien con nosotros y que le pedimos realizarnos un dibujo y lo realice, oye, con la mejor prestancia posible y con la mejor actitud posible, aunque lo estén llevando obligado, ¿no? A que de repente tengamos un niño que no quiere hacer nada, ¿no? Entonces, es bastante, es muy importante el establecimiento del rapport para el manejo de estas pruebas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para ir disminuyendo la brecha de lo que implica. Asimismo,
estos datos van siendo significados desde un marco teórico y una experiencia, ¿no? Como les dije, el aporte que pueda tener las pruebas proyectivas depende mucho de la pericia del evaluador. Entonces, para nadie es un secreto que mientras más veces hayas aplicado una prueba, pues mejor eres capaz de manejar la interpretación y las alegorías que puedas obtener justamente de la prueba. Sin embargo, esto es un poquito engañoso, ya que muchas veces este mismo ojo clínico, como algunos le llaman, pues lo que hace es que nos hace dejarnos llevar hacia interpretaciones salvajes y especulativas basados simplemente en el sesgo del evaluador, ¿no? El evaluador piensa que sabe mucho y no respeta pues las premisas teóricas de las pruebas y hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tratar de apegarse siempre a las premisas, a los elementos técnicos, a los elementos formales que vamos a ir viendo cuando abordemos cada una de las pruebas. Entonces, bueno, asimismo, el proceso de interpretación, como les dije, vamos a tener un modelo para generar un proceso de interpretación. En este proceso de interpretación se transforman los datos observables justamente en conceptualizaciones metapsicológicas. ¿Por qué metapsicológicas? Porque hay una interacción de las variables psicológicas cruzada, ¿no? Que va a depender, por supuesto, de la recurrencia y de la convergencia, que ya vamos a ver por qué. Entonces, tenemos los datos observables que vienen a configurar lo que nosotros llamamos el primer nivel de inferencia, o lo que vamos a llamar como primer nivel de inferencia. Hasta la conceptualización de estos elementos observables, que sería ya el tercer nivel de inferencia, ¿no? Ahorita lo vamos a conceptualizar. Entonces, ¿qué se trata de hacer en la interpretación? Generar hipótesis sobre qué sucede en la vida, en la psiquis, en la vida anímica y emocional del evaluado, y a lo largo de la evaluación, pues ir confirmando estas hipótesis, por supuesto, siempre contrastando con la teoría, con el principio de realidad, que sería una observación o una entrevista, y con la prueba. Entonces, bueno, tenemos que el camino de la interpretación para establecer relaciones y llegar a conclusiones, ¿no? Tenemos por esto que son dos elementos, ¿no? El primero es el de la adición, es decir, las respuestas que vamos observando en las pruebas o los indicadores que vamos observando en las pruebas proyectivas, estas respuestas o estos indicadores que vamos viendo se van sumando, ¿no? Tiene un comportamiento aditivo, no se van, no se van se van solapando de alguna forma sobre la base de la similitud. Es decir, mientras más indicadores veas tú en una prueba que se parecen, pues lo vas a ir registrando, ¿no? Aquí los vas poniendo aquí, aquí van esto, aquí van esto. Entonces, a medida que ves más indicadores de eso, es que vas a ir confirmando tus hipótesis. Por eso se dice que las pruebas proyectivas tienen dos elementos, que son la recurrencia y la convergencia. La recurrencia es qué tantas veces se repite un indicador en una o más pruebas. Justamente, porque con un solo indicador que tú veas en una prueba sobre algo, no puedes concluir nada. Por ejemplo, vemos indicadores de agresividad en la figura humana. Ok, lo podemos ver en, no sé, los dientes afilados. Vemos este indicador. Pero ¿es esto suficiente para decir que el niño es un acting out o tiene tendencias violentas? No, no. Entonces, ¿qué es necesario? Bueno, ver otros elementos que refieran al tema del acting out y de la violencia para ver si están presentes. Entonces allí tenemos el elemento aditivo, la recurrencia, que tantas veces se repite un indicador dentro de las pruebas.
Por otro lado, tenemos pues de la diversidad y hasta oposición de los mismos. Entonces, los indicadores también tienen convergencias, es decir, confluyen dos elementos que se complementan. Entonces, tiene que ser repetido en una o más pruebas los elementos, y también tienen que converger para nosotros poder justamente generar una conclusión y decir que esta hipótesis es válida, ¿no? Entonces vamos haciéndonos hipótesis y las vamos confirmando. Entonces, Schaefer alerta justamente en uno de sus libros sobre el test de Rorschach que debe haber suficiente evidencia para la interpretación. Ojo, o sea, una interpretación será construida a partir de evidencias múltiples, basándose sobre todo en las recurrencias y en las convergencias. Entonces, continuando con cuál va a ser el modelo para la interpretación que vamos a trabajar para esta materia, ¿no? Justamente, como les dije, sobre los niveles de inferencia. Tenemos 3 niveles de inferencia. Cuando hablamos del primer nivel de inferencia, pues sencillamente hablamos de las conductas manifiestas, las conductas observables, lo que vemos, lo que percibimos del paciente o del evaluado. Conducta del entrevistado, déjame quitar esto aquí. Conducta del entrevistado, manifestaciones de la transferencia, o sea, su actitud hacia nosotros, sus emociones hacia nosotros, y cómo él también percibe la contratransferencia, es decir, cómo él percibe que el mismo terapeuta o el mismo evaluador pues lo está viendo, ¿no? Y bueno, las respuestas del entrevistado, ¿no? Volvemos a lo mismo, siempre soportados en una teoría y en datos empíricos que podamos ver, que sean observables, que sea registrable. No haga suposiciones. En el primer nivel de inferencia, usted no puede hacer ningún tipo de suposición o conjetura, o yo pienso que esto es, o yo creo que nada de eso. En el primer nivel de inferencia, usted se limita a lo que ve, a lo que observa. El niño tiene este tamaño, hace esto, brinca, salta, el niño hace lo otro, o si es un adulto, pues el adulto mira para acá, mira para allá, borra constantemente, se sienta erguido, se sienta, su postura es agachada, borra, afinca mucho el lápiz, se le parte la punta, saca punta muy continuamente, raya de esta forma, pinta hacia este lado. Todas las conductas manifiestas pertenecen al primer nivel de inferencia, ¿no? Justamente. O sea, el evaluado pues se muestra intranquilo porque mueve el brazo. Y ojo, se muestra intranquilo ya es una inferencia, ¿no? Que pertenece al segundo nivel. Entonces podemos decir que el evaluado pues mueve continuamente el brazo o mueve la pierna o hace esto o hace lo otro sin hacer ningún tipo de observación o inferir algo, ¿no? Luego pasamos al segundo nivel de inferencia, justamente, que bueno, ahí se comienzan a hacer sobre la base teórica, pues se comienzan, valga la redundancia, a hacer inferencias, ¿no? De lo que observamos. Entonces, por eso digo, si la persona está moviendo la pierna mientras está siendo evaluada, pues nosotros podríamos decir que tiene ansiedad, ¿no? Que está sufriendo de algún nivel de ansiedad mientras se le está evaluando. Ojo con eso. Para el momento de la evaluación, la persona muestra un nivel de ansiedad porque, bueno, en las conductas manifiestas está moviendo el lápiz, moviendo las manos, se está comiendo las uñas, está moviendo la pierna, se truena los dedos, en fin. Entonces, nos vamos alejando de lo empírico y entramos en lo hipotético, ¿no? Entonces, el segundo nivel de inferencia se trata de el planteamiento de las hipótesis de las conductas manifiestas. ¿Por qué la persona está haciendo eso?
Y ojo, son hipótesis que vamos a ir tachando a lo largo que vamos viendo las recurrencias y las convergencias dentro de las pruebas. Ojo, y volvemos a esto. No se puede hacer un psicodiagnóstico en base a una sola prueba. No se puede hacer un psicodiagnóstico en base a las pruebas solamente. Debe existir un, además de que haya más de una prueba, pues también debe existir una evaluación mucho más profunda que tú cotejando con la realidad, una entrevista, una observación presencial. Bueno, ya hoy en día también se hacen observaciones a través de forma online, pero una entrevista online también. Pero siempre cotejando lo que las pruebas nos muestran con la realidad. Y finalmente tenemos un tercer nivel de inferencia, que es donde hacemos las afirmaciones clínicas y las conclusiones metapsicológicas. La persona está ansiosa. Ya no suponemos que tiene ansiedad porque mueve la pierna. Ya tenemos más de un indicador en las pruebas de que la persona es ansiosa o está ansiosa para el momento de la evaluación. Entonces, es una afirmación clínica decir que la persona está ansiosa. Y es una conclusión metapsicológica porque justamente vemos la interacción de varias variables en las pruebas y en el principio de realidad. Entonces, esta es la segunda parte, justamente, que quedaba sobre las clases en relación a las bases teóricas. Ya tenemos la actividad 1 en la plataforma y que les recomiendo que vayan escogiendo una persona, un sujeto, puede ser un niño, puede ser un adulto. La figura humana tiene que ser, o sea, es el test que se va a aplicar sí o sí. Y el otro test puede ser el del árbol, puede ser el de la casa. Y bueno, allí está más o menos el formato que espero que utilicen, ¿no? Es importante tenerlas, ir llevando las evidencias, las fotos, cómo aplicaron el test y respetando los elementos formales, que yo voy a estar publicando las clases sobre los elementos formales y los tests en las próximas horas, si es posible, probablemente al final del día. Entonces, de momento, esto es lo que faltaba de la clase. Muchísimas gracias y bueno, que tengan feliz día.